Bueno, entonces el día de hoy voy a explicar en este tutorial cómo podemos dibujar la figura que tenemos en este momento en la pantalla. Vamos a utilizar figuras básicas y algunos comandos del Pathfinder y también la herramienta de la pluma. Yo ya coloqué previamente en esta imagen, ya tengo el archivo con el comando place y esa imagen se dejó en otra capa como una plantilla. Se creó una capa nueva que es donde vamos a dibujar. En este ejemplo voy a empezar dibujando los dos círculos que conforman esta pieza, dibujando desde el centro hacia afuera utilizando los modificadores de Alt y de Shift. Ahí lo tenemos más o menos. Incluso los puedo alinear unos con otros para que quede muy bien. Y luego, utilizando el comando del Pathfinder, voy a hacer una combinación utilizando el comando de exclude. Luego, en la siguiente pieza, que es todo el contorno del helicóptero, primero voy a dibujar un círculo en esta parte de aquí. Y voy a colocar una guía. Muestro las reglas primero con manzana R. Y ahí lo tenemos. Puedo agregar algunas guías si se necesita. Y voy a empezar a dibujar desde este nodo de aquí. Como vamos a estar usando combinaciones de líneas rectas y curvas, hay que recordar que en las rectas solamente tengo que darle clic, no es necesario estirar. Entonces, voy a poner un nodo aquí, que es donde precisamente termina la recta antes de que empiece la curva. Y luego, para poder convertir esta curva, le voy a dar clic otra vez y voy a estirar la palanca. Hay que recordar que las palancas normalmente tienen una longitud entre 1/3 y la mitad de la distancia total de la curva que vamos a dibujar. Luego, en el siguiente punto, voy a dar clic y voy a estirar la palanca en la dirección de la línea que sigue. Ahí. Y después, solamente voy a dar clic para crear una línea recta. Luego voy a darle clic otra vez, continuando como mencionábamos la dirección de la línea. Y luego voy a poner otro nodo aquí, hago clic y voy a estirar. Aquí en este caso voy a presionar Shift para que la palanca quede alineada con la línea o quede alineada con la guía que tenemos aquí. Y como voy a dibujar la siguiente recta, solamente tengo que dar clic. Otra vez, al tener, nada más voy a intercambiar los colores de la línea para que se pueda ver. En este caso, estamos viendo que en esta parte hay una curva. De hecho, esta curva tiene un segmento muy cortito de recta aquí, o incluso se puede hacer como una curva en S completa. Como esta es una curva regular, lo que voy a hacer es que voy a sacar de aquí la palanca y voy a presionar Shift para que quede alineada con este segmento que ya tenía. En el siguiente punto voy a dar clic y voy a estirar. Y luego en el siguiente segmento voy a dar clic y voy a estirar. Y la palanca debe quedar en la dirección de la curva. Eso es muy importante. Luego voy a tener una recta que va a llegar hasta el punto en el que esa línea llega a donde está el círculo. No en la guía, ¿sí? Sino aquí, que es una tangente de la línea que viene aquí, más o menos. Y luego lo voy a cerrar aquí. Ya después con la flecha blanca, que es la herramienta de selección directa, puedo revisar cómo están los nodos de este dibujo y ahí lo tenemos, ¿no? Aquí antes de hacer la unión de las dos figuras, voy a revisar que también esta línea está uniéndose con el círculo y con la otra línea, que ahí está más o menos. Y luego voy a tomar este y los voy a unir con el comando del Pathfinder Unite. Allá lo tenemos. ¿Qué otras formas de las que tenemos aquí requieren del uso de la herramienta de la pluma? Estas se pueden resolver con un rectángulo que tiene las esquinas redondeadas, ya que eso no lo vamos a utilizar la pluma. Pero aquí sí. ¿Cómo funciona esto? Una
una forma de entender cómo dibujar con la pluma figuras que son relativamente sencillas como esta es entender que solo tengo dos tipos de segmentos, segmentos de recta y segmentos de curva. Y las curvas pueden ser regulares, como si fueran pedazos o secciones de un círculo o de una elipse, o pueden ser más irregulares como la curva que tenemos aquí. En cualquier caso, es importante que las palancas no se extiendan demasiado. Voy a empezar a dibujar a partir del primer nodo. Como este nodo que viene aquí o este segmento es una recta, recuerden que no hay que estirar, nada más le voy a dar clic. Pero como el segmento que sigue sí es una curva, entonces le voy a dar clic y voy a estirar. Como vengo de una recta, es importante presionar Shift para que la palanca no se vaya ni a un lado ni al otro. Pues ahí está. Luego, una cosa que me conviene aquí entender es que es importante que el siguiente nodo esté alineado con el primer nodo, ¿sí? Entonces voy a darle clic y voy a estirar. Ahora, ¿hacia dónde voy a estirar la palanca? En la dirección de la curva o del segmento de línea que sigue, en este caso esto. ¿Qué quiere decir? Que así la palanca está mal, así la palanca también está mal. En este caso, aquí la palanca sí está bien. Luego, el siguiente punto es un segmento de recta, por lo tanto, no tengo que estirar, nada más le voy a dar clic. Clic y estiro porque el siguiente segmento sí es una curva. Clic y estiro. Aquí sí tengo que presionar Shift para que la palanca no se vea chueca, no se vea inclinada. Luego, clic y luego Shift, clic para estirar esta palanca y finalmente hago clic aquí para cerrar la figura. Si se requiere, puedo estirar un poquito más la palanca. En este caso, aquí lo que hice fue cambiarme a la herramienta de la flecha blanca, que lo puedo hacer con la tecla de comando o manzana. Entonces ahí tenemos ya la figura, ahí está más o menos. Y ahora lo que sigue es dibujar el resto de los elementos, que eso sí está un poco más sencillo porque todo se va a hacer con figuras básicas, utilizando la herramienta del rectángulo con las esquinas redondeadas. En este caso voy a tomar esa herramienta y aquí lo que voy a ver es que el radio de la curva puede ser mínimo o máximo, o yo lo puedo controlar de forma manual. ¿Cómo se hace? En las flechas del teclado, yo tengo 4 flechas. Por ejemplo, si presiono hacia la izquierda, la flecha de la izquierda, se reduce el radio de la curva al mínimo, o sea que en realidad no va a tener curva. Y si lo hago hacia la derecha, es el radio de curva máximo, o sea, un círculo. Si estoy aquí, por ejemplo, y quiero ir aumentando progresivamente, utilizo la flecha hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Lo voy a dejar como estaba, así, que es totalmente curvo, y ahí queda dibujado. Lo mismo haría con los segmentos que están aquí arriba. Puedo dibujar uno nada más, y luego lo voy a duplicar, que es más o menos lo que estamos viendo aquí. Lo voy a duplicar con Alt y Shift mientras lo voy arrastrando hacia un lado. Luego, el resto de los elementos son bastante sencillos porque solamente son piezas rectangulares. Aquí es importante recordar que este espacio es necesario para que las dos figuras se puedan unir con el comando que vamos a utilizar a continuación. Lo mismo aquí. Y solamente nos faltaría hacer estas figuras que tenemos aquí, donde voy a modificar el radio de esas esquinas. Recordando que si yo estoy dibujando, puedo mover lo que estoy dibujando siempre y cuando no suelte el botón del mouse si presiono la barra espaciadora. Con la barra espaciadora yo puedo seguir moviendo, cambiando la posición del objeto. Ahí está. Luego presiono Alt y Shift para duplicar este objeto. Ya tengo la figura completa. Voy a borrar las guías. Y aquí nada más hay que ver en qué orden vamos a hacer todo esto, ¿sí? Lo que pasa aquí es que tengo figuras que se tienen que soldar y figuras que se tienen que combinar utilizando el comando de Exclude. Por ejemplo, voy a tomar todas estas figuras que tenemos aquí dándole Shift Click, incluyendo esta pieza de aquí, que previamente ya habíamos combinado, y la parte de abajo, y los voy a unir con el comando Unite.
pero faltan las perforaciones. Entonces, aquí lo puedo hacer de dos maneras. Tomar todo e irme a la opción que dice Object Path, Compound Path, para generar un solo path. O puedo seleccionar todo y darle clic al comando que dice Exclude. Y esto va a quedar como una sola figura. Finalmente, puedo eliminar la capa del dibujo de base. Y ahí lo tenemos. Si analizamos el dibujo con el comando Outline, que se activa con manzana Y, vamos a ver cómo están perfectamente ubicadas las uniones y las transiciones entre rectas y curvas que se hicieron con la herramienta de la pluma. Y bueno, hasta ahí terminaríamos nuestro ejercicio.